No sé si sepan o estén ustedes enterados, pero este miércoles, que básicamente es el 4 de abril, hoy es día primero, miércoles 4, es la celebración del 50 aniversario del asesinato del doctor Martin Luther King Jr. Y dentro de nuestra denominación como evangélicos, como bautistas, se hace un evento fuerte, grande, para recordar obviamente la vida de este hombre que marcó el curso de nuestro país hace 50 años. La pregunta es esta, y aquí es donde quiero que piensen conmigo. ¿Qué es la razón por la cual él fue asesinado? Porque tristemente fue asesinado él. Pero la razón fue ¿por qué? ¿Por sus convicciones? ¿Por lo que él habló? ¿Por lo que él dijo? ¿Me explico? Entonces, lo que quiero que piensen es esto. Y uso a él como ejemplo, no solamente porque se celebrarán 50 años y habrá un rally, habrá un evento grande que otra vez nuestros líderes denominacionales van a estar siendo parte de ello. Pero piensen en esto. El asesinato de Martin Luther King Jr. es el producto de sus convicciones, de lo que él hizo y lo que él dijo y lo que él gradualmente estuvo enfatizando localmente y a nivel de nación. Eventualmente sus convicciones, su estilo de vida, su manera en que predicó, porque predicador, bautista, en fin, todo lo que él hizo eventualmente lo lleva a una experiencia trágica. Y es trágico lo que sucede en ese aspecto. Y a todo lo que quiero que pensemos esta mañana, en un domingo como este de resurrección, es que él ejemplifica lo que es o lo que representa tener manifestaciones tangibles o evidencias de la convicción de ellos. Cuando se trata de la resurrección, cuando se trata de la pasión de Cristo, es precisamente lo mismo, es precisamente ese componente, esa experiencia donde la resurrección de Cristo ha tenido evidencias tangibles. Inclusive parte de las evidencias es que encontramos a mujeres yendo a la tumba, no lo encuentran, encontramos soldados romanos recibiendo lo que llamamos tradicionalmente una mordida. Bravery, le están dando dinero para que cambien la versión. Encontramos, en fin, la vida de los apóstoles que eran unos cobardes, se convierten en los hombres más valientes que van a compartir el evangelio. En fin, hay un montón de evidencias. Les he hablado, la semana pasada les hablé acerca de esto, que la semana antepasada abrió en el cine la película de I Can Only Imagine. Y esta película de I Can Only Imagine es una de las películas que tiene que ver precisamente con esa evidencia de lo que es la transformación del evangelio. Esta mañana lo que quiero que hagamos al celebrar la resurrección de Cristo, quiero que pensemos que si hemos creído en el Cristo resucitado, tiene que haber evidencias. Can you guys help me is that switching in there? It's not switching. Let me see if I can get this to switch for me. Estas evidencias de las que estamos hablando en el caso de la película, quiero que simplemente observen la letra de la canción que se llama I Can Only Imagine. Dice I can only imagine, solamente me puedo imaginar what it will be like when I walk by your side. ¿Necesitan traducción eso? Simplemente imaginarme cómo va a ser el caminar contigo. La película es la narrativa entre la separación temporal de un hijo con un padre, pero el padre recibiendo salvación y yendo ante la presencia de Dios. Dice más adelante la canción, I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. Simplemente me puedo imaginar, tengo una idea de lo que podrá ser ese día cuando te vea cara a cara y podré una vez más contemplar tu cara o tu rostro. Y en este caso termina diciendo I can only imagine. Una de las evidencias que yo argumenté la semana pasada que tienen que ver con expresiones tangibles de la resurrección es precisamente que la resurrección lo que hace es que la resurrección nos ayuda a entender que la vida está creada en algo que se le llama una tensión que no se resuelve. En inglés decimos unresolved tension. Y esta canción lo ilustra porque él se está imaginando lo que va a hacer, pero la realidad es que no sabe porque él no ha ido al cielo. Pablo dice en Corintios precisamente que cosas que ojo no ha visto y cosas que oído nunca ha escuchado es lo que Dios tiene preparado. Pero la realidad es que él está en esa situación donde está contento y agradece que un día estará cara a cara con su Salvador, pero extraña a su padre terrenal porque ha muerto su papá.
Esa experiencia de las cosas que parecen estirar nuestra vida, una evidencia de la resurrección de Jesucristo es de que la meta, y aquí es donde quiero que piensen, la meta no es de que Cristo o la resurrección resuelva la tensión que hay. Esa no es la meta. La meta no es resolver la tensión. La meta no es simplemente de que Cristo haga lo que espero que Él haga. Y cuando hablo de tensión, estoy hablando de una tensión física, puede ser enfermedad física, puede haber una tensión en la relación interpersonal, un matrimonio que está sufriendo. En fin, cualquiera que sea la tensión, la meta no es de que Cristo la resuelva. La meta es simplemente que Dios sea glorificado conforme navegamos tal tensión. Porque al parecer nos encontramos en la vida de Cristo donde Él, toda su vida va a ser caracterizada con esa tensión. E inclusive la noche, que es precisamente que Él va a ser traicionado, Él está en el huerto y la oración de Cristo es: Padre, si es posible, ¿qué dice? Haz que pase de mí esta tensión. Pero no tu voluntad, sino no la mía, sino tu voluntad. Él está explicando de que el punto es que sea glorificado el Señor a través de la tensión que estamos teniendo. Si alguien sabía de tensiones, si alguien sabía de la experiencia de las presiones de la vida, es precisamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, él escribe a esta iglesia en Roma que está viviendo un montón de presión, está en el epicentro de la cultura, está literalmente la conglomeración de culturas, de idiosincrasias, de mentalidades, de creencias. Y la iglesia ahí tiene que aprender a navegar una cultura con mucha tensión. Y Pablo va a dedicar aproximadamente unos 6 capítulos al principio de Romanos para explicar que esa tensión que hay de creencias, de idiosincrasias, de trasfondos étnicos, al final de la historia nos lleva a una sola conversación y es la justificación del ser humano a través de la fe en Cristo Jesús. Y cuando Pablo está hablando de eso en Romanos, llega en un momento dado al capítulo 4, y en el capítulo 4, él presenta otra vez, no la solución de la tensión, él presenta el propósito de la tensión. El propósito de esa conversación que incluye las dos cosas. Observen lo que dice en el capítulo 4, versículo 25, él dice: Él, hablando de Cristo, el hombre que experimentó, que fue aquel que cargó con nuestra tensión, es aquel que fue entregado, voluntariamente se entrega ¿a qué cosa? No solamente a ser, en este caso, enjuiciado o golpeado, pero literalmente fue entregado para muerte. Pero su muerte lo que hace es que es la que soluciona o es la que lidia, es la que en un momento dado cambia nuestra condición de ¿qué? De pecado. Entonces, los pecados de nosotros lleva a Cristo a la muerte. Y aquí está la tensión. Esa tensión ahora se crea cuando aquel que estaba muerto por nuestros pecados, ese mismo que fue entregado, Él ha resucitado. Esta mañana, cuando tuvimos nuestro culto de las 6 de la mañana, tuvimos un culto especial le llamamos de Sunrise Service, domingo de resurrección, culto de resurrección. Explicábamos que existen 3 maneras de salir de este mundo. Por lo menos la Biblia habla de 3 maneras que el hombre puede salir de este mundo. La primera de ellas es lo que se le llama, en inglés es la palabra translated, que pienso que la traducción sería precisamente el ser trasladado o traducido. Encontramos en la Biblia el caso de, y dijimos en la mañana, el caso de Enoc, el caso de Elías y posiblemente el caso de Moisés, que sube a la montaña y literalmente es llevado ante la presencia de Dios. No encuentran su cuerpo, no sabemos si realmente él es trasladado con todo y cuerpo, pero acuérdense que en el monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento se aparecen 2 de estos 3 que mencioné con Jesús. ¿Recuerdan quiénes son? Uno es Elías y el otro es Moisés. Y se aparecen físicamente. Entonces, una manera de salir de este mundo es lo que se le llama traslado o traducido, que sería como una traducción del inglés, ¿ok? Es la primera. No conocen la muerte, simplemente así como están físicamente, son llevados. La segunda, que es la más común y muchos hemos escuchado de ellos, es lo que se le llama en español resucitation, resuscitation, ¿sí? Y es el tipo de persona que muere, pero regresa a vida, pero regresa con el mismo cuerpo. ¿Qué implica ello? Que esa misma persona que murió una vez va a morir una segunda vez. Entonces, tal vez esa persona, pienso en Lázaro, que es un caso de ellos, ¿verdad? Lázaro tiene días muerto y el Señor lo resucita y regresa, pero obviamente Lázaro eventualmente muere otra vez. Entonces, piensen en la lápida, ¿saben lo que es una lápida, verdad? La tombstone, ¿sí? De Lázaro.
Típicamente tenemos fecha de nacimiento, fecha de difunción. Lázaro tenía 3 fechas. Fecha de nacimiento, fecha de defunción, segunda fecha de defunción, ¿verdad? Y ahora sí va en serio, porque ya después ya no se levanta. Entonces, es la segunda manera de dejar este mundo. Lo dejas y regresas. La tercera, que es la única que experimentó Cristo, y nadie más la ha experimentado, es que después de que Él muere, ¿y muere por qué? Por nuestros pecados, ahora el mismo Padre, a través de su entrega, lo resucita. La resurrección, ¿sí? No resucitación, resurrección de Jesús es que Cristo sale de la tumba. La diferencia es que sale con un cuerpo glorificado, no el mismo cuerpo, no es el mismo cuerpo. Ahorita vamos a hablar de ello, pero el punto es esto: su resurrección, así como su muerte fue por los pecados, su resurrección fue ¿para qué cosa? Para nuestra justicia. Y aquí está el punto. Aquí es donde quiero que vean cómo el cristiano, la meta, como dijimos, repaso nada más, la meta no es resolver la tensión. Dejemos de pensar que venimos a la iglesia para que los problemas se acaben, para que... No. El punto es que en medio de la tragedia, los problemas, las circunstancias difíciles, en medio de la confusión, en medio de todo lo que haya, Dios se ha glorificado a través de cómo navegamos esto, ¿sí? El punto es cómo lo navegamos. En otras palabras, que cuando estamos en medio de la tensión, así como el doctor Martin Luther King, su asesinato es una evidencia de lo que él creyó. La pregunta es, cuando yo atravieso el valle de sombra y de muerte, ¿qué evidencias hay de en quién he creído? En lugar de simplemente decir, es que yo creo en Dios. Qué bueno que crees en Dios. Los demonios creen en Dios también. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son las evidencias tangibles, en este caso, que existen. Y cuando hablamos de ellas, observen lo que acabamos de leer. Él fue entregado, muerte por pecado, resucitado, resurrección por justificación. ¿Qué implica ello? Esto es lo que implica ello: que cuando Cristo muere por nuestros pecados, Él nos otorgó, ¿qué cosa? El perdón. El perdón en la vida del hombre, con la muerte de Jesús por pecados, implica que tenemos la habilidad de poder ir. Imagínense que están ante el tribunal de Cristo, la imagen de una corte ante un juez. Y el juez declara y dice, porque Cristo murió, you may go. Te puedes ir, libre, vámonos, inocente. Pero cuando Cristo resucita, no solamente cuando Él muere, pero cuando Él resucita, ahora no solamente tenemos la habilidad de irnos, pero ahora el mismo juez dice, ahora puedes, ¿qué cosa? You may come. Ahora puedes venir a mí, puedes tener una relación conmigo. Entonces, el punto de la resurrección de Cristo, que está basada en su muerte, es que el hombre no solamente necesita el perdón de sus pecados, pero el hombre necesita también una reconciliación con Dios. Y esa reconciliación es lo que hace la muerte de Cristo. En esta conversación que está teniendo Pablo con la iglesia, en este caso con los romanos, esta carta de los romanos, de la cual acabo de leerles, sí, está escrita. Históricamente se dice que la escribió mientras está él visitando otra iglesia. Pablo andaba en iglesias, en otra iglesia, donde esta otra iglesia está en un montón de tensiones o tensión. Esa tensión está arreciando, la iglesia está dividida, hay confusión teológica. Es una iglesia que ustedes no hubieran mandado a sus hijos a que asistieran ahí los miércoles de la noche con los jóvenes. Es una iglesia que ustedes no hubieran nacido un domingo en la mañana, hubieran ido de visita y luego hubieran dicho, no, aquí a estos chavos se les va el avión, ahí nos vemos. Y no hubieran regresado. Estoy hablando de la iglesia de los Corintios. Y Pablo, estando en Corinto, visitando la iglesia, porque la iglesia tenía un problema muy serio. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, todo el capítulo 15 es Pablo explicando la razón por qué hay esta tensión. Y la tensión, aquí es el problema de los Corintios. El problema de los Corintios es que parte de la iglesia creía que había vida después de la vida. Y parte de la iglesia decía, no, cuando la persona toma su último hálito, last breath, cuando la persona y su espíritu sale de su cuerpo, ahí se acabó la película, no hay más. Y ese es el problema en la iglesia. Entonces Pablo ve la necesidad de visitar la iglesia, de hablar a la iglesia, y todo el capítulo 15, en el capítulo 15 de 1 Corintios, Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es vuestra, ¿qué cosa? Y todavía estáis en vuestros pecados. En otras palabras, es en vano lo que hacen si Cristo no resucitó. El punto a donde voy es que cuando él termina ese capítulo 15 de Primera de Corintios, él concluye así. Eso es lo que dice en el versículo 58.
Por lo tanto, después de todo lo que les acabo de decir, está concluyendo la carta. Hay un solo capítulo más, capítulo 16, pero está acabando la carta y dice: por lo tanto, sé que están divididos, sé que hay mucha tensión. Unos creen que hay resurrección de los muertos, otros creen que no hay resurrección de los muertos. En fin, es un revoltijo, es una confusión. Y dice el por lo tanto, ¿cuáles son las evidencias? Escuchen esto. ¿Cuáles son las evidencias donde en mi vida no solamente he sido perdonado y soy libre para ir y salir y simplemente disfrutar de la inocencia porque el saldo ha sido pagado, pero ahora como soy reconciliado puedo venir? ¿Cuáles son las evidencias? Otra vez, si el 4 de abril, el miércoles, estamos hablando de 50 años de la evidencia de lo que este hombre creyó, el doctor Martín Lutero Jr., en el caso del cristiano, ¿cuáles son las evidencias? Esas son las evidencias, dice Pablo. Por lo tanto, mis queridos, ¿cuál es la evidencia? De que antes eras enemigo de Dios, ahora, porque tienes la habilidad de venir, tu venida a Él es porque ahora eres miembro de la familia. Una vez más, la evidencia de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo es que anteriormente, observen esto, anteriormente, cuando hablamos acerca de esta relación de hermanos, es que el ir, o en este caso la muerte de Cristo, lo que hizo es que Cristo murió porque Dios nos dio a un miembro de familia. Dios no nos mandó simplemente a un sacerdote, lo cual Cristo lo era. No nos mandó simplemente a un profeta, lo cual Cristo lo era. No nos mandó simplemente a un rey, lo cual Cristo lo era. Y todos esos personajes o esas características o esas posiciones de liderazgo en la historia del judaísmo fueron importantes y Dios los usó para redimir a su pueblo. Pero por primera vez, de acuerdo al libro de Hebreos, Dios nos entrega no solamente a un sacerdote, no solamente a un profeta, no solamente a un rey, nos entrega a su propio hijo, nos entrega a un miembro de familia a través de su muerte. Pero cuando ese miembro de familia resucita porque ahora podemos venir a Él y eso nos hace a nosotros, ¿qué cosa? No solamente me hace una persona sin pecado, lo cual es importante, pero no es suficiente estar sin pecado. No es suficiente tener la habilidad de ir o de salir o de continuar con inocencia en la vida. El punto de yo ser perdonado es a través de su muerte, es que ahora yo pueda ser parte de la resurrección siendo un miembro de familia. Por lo tanto, la evidencia, una vez más, vean la evidencia. La evidencia es simplemente, y otra vez se me atoró esto. Again, it's not working, brother. La evidencia aquí simplemente tiene que ver con la cuestión de que así como somos hermanos, ¿sí? Y esta hermandad nos lleva a esto que acabo de explicar. Observen ahora el propósito de esa hermandad. El propósito de ser hermanos o de ser parte de la familia de Dios es para ¿qué cosa? En otras palabras, ¿qué es lo opuesto a mantenerse? ¿Tirar la toalla? ¿Darnos por vencido? Aparentemente la iglesia en los Corintios había personas que siendo parte de la familia de Dios estaban comportándose como si no fueran parte de la familia de Dios. En otras palabras, aquí está el punto. Cuando vemos el asesinato del doctor Martin Luther King Jr., es una evidencia de que su asesinato fue el producto de lo que fue su convicción. Fueron sus creencias, lo que él predicó, lo que él enseñó, lo que él mantuvo. ¿Sí me explico? Entonces, hubo una evidencia tangible de ello. En cuestión de la evidencia de ser parte de la familia de Dios, es que el rendirnos no es opción. Y cuando está hablando de rendirse, obviamente está hablando de que el antídoto o lo opuesto a rendirse es mantenernos, ¿qué cosa? ¿Sí? En este caso, el ser hermanos de Cristo y unos de otros no significa que la tensión se resuelve. Simplemente significa que entre más tensión exista, más presión, que cuando sientes que se va a reventar el asunto, yo me mantengo, en este caso, inconmovido. No hay nada que me mueva de lo que he creído. No cedo a la tentación, no cedo mis convicciones, no cedo a lo que sé que he creído. Y esa es la razón por qué somos hermanos. Entre paréntesis, un comercial de voladita. La característica de aquellos que se mantienen firmes, a diferencia de aquellos que se dan por vencidos o ceden, la característica de aquellos que son inconmovibles, que no se les mueve el asunto, son aquellos que lo hacen en contexto de comunidad.
Es por eso que la iglesia juega un papel importante. Y la inversa, exactamente lo mismo. Personas que típicamente no se mantienen firmes y que típicamente son movibles, es porque jugaron, atravesaron, vivieron esta tensión solos. Mi recomendación es que esta mañana entendamos, esta es mi invitación, es de que la muerte de Cristo me da la libertad de ir, to go. I'm free to go, puedo ir, porque a través de su muerte yo puedo perseverar. Me mantengo firme, persevero, no me rindo, persevero. Han pasado años, ha sido difícil, ya tiene años que Él murió, que ella me dejó, pero mantengo firme. La resurrección de Cristo, que ahora me permite no solamente ir, pero me permite ¿qué cosa? Venir a Él. Cuando yo vengo a Él, no solamente libre de pecado, pero ahora justificado, es que reconozco que Él me, ¿qué cosa? Él me preserva, Él me sostiene. Porque esta es la realidad. La tensión muchas veces es tanta que aun cuando yo quiero perseverar, típicamente no sé cómo continuar adelante. ¿Recuerdan la entrevista de Jesús con este hombre que le dice, creo, ayuda a mi incredulidad? Es la persona que sabe lo que debe de creer, simplemente no sabe cómo creer y no puede porque el dolor es mucho más grande que su convicción. En este caso necesitamos que la perseverancia esté basada en la habilidad de Dios de preservarnos. Por lo tanto, una vez más, mis queridos hermanos, la relación con Él y unos con otros, que tiene el propósito de mantenernos firmes, dice ahora, nos lleva a un progreso, nos lleva a un avance en el cual progresando, no solamente en circunstancias, no solamente convenencieramente, no solamente cuando la tensión empieza a menguar, cuando la tensión empieza a reducirse, pero dice siempre manténganse obrando, progresando, actuando, sirviendo. ¿En qué cosa? ¿En qué cosa? ¿Sí? Una de las características de mantenernos firmes, una de las características de por qué somos inconmovibles, por qué nos mantenemos fijos en lo que creemos, no es porque la cosa va a mejorar, es porque a través de la firmeza basada en la relación con Él y unos con otros, es que la obra del Señor avanza. Y escuchen lo que estoy diciendo, porque el punto de esta experiencia de la resurrección no fue, la resurrección de Cristo no fue para que los romanos se quitaran del gobierno, los judíos llegaran a una posición de liderazgo como estaban en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, aquellos años de gloria. Sí, el propósito de la resurrección era para que el evangelio llegara a los romanos a través de los judíos. Y les va a costar la vida, porque terminan en el Coliseo romano, terminan siendo antorchas humanas, es la persecución, ¿no es cierto? Véame tantito, porque aquí es donde esa es la diferencia el evangelio y el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad dice, si vienes a Cristo, es para que los romanos en tu vida, la presión, la enfermedad, la necesidad, desaparezca y ahora tú salgas victorioso. La victoria de tu vida es cuando tú te mantienes avanzando, no solamente cuando se puede, no solamente cuando tienes, no solamente cuando estás en la iglesia ideal, no solamente cuando la cosa se alinea de acuerdo a lo que tú quieres, pero que avanzas, ¿qué cosa? No tu reino, sino ¿cuál reino? El reino del resucitado. El reino de Cristo, el reino que no tiene sentido en este mundo, el reino que parece ser una locura, el reino que va literalmente en contra de todo parámetro el cual tú y yo conocemos. Eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo. Y esta evidencia de la obra del Señor es aquel donde no me conformo, que a través de su muerte en la cruz me dio la libertad de que Él obrara por mí. La palabra en inglés es la palabra atonement, sacrificio, expiación de pecado. Él lo hizo por mí. Pero ahora, en su resurrección, como puedo venir a Él, ahora tengo la habilidad, por lo que Él hizo, de que ahora puedo adoptar, ¿qué cosa? No una mejor versión de mi persona, no ser Vidal 2.0 o Vidal 3.5. ¿Me explico? No es simplemente que estaba desempleado, ahora tengo empleo. Tenía cáncer y soy libre. No, escuchen. Yo adopto la ética de trabajo ¿de quién? ¿De quién? De Cristo. ¿Qué implica ello? Eso implica que la resurrección de Cristo, su preámbulo, lo que pasa antes de su resurrección es que Él tuvo que ser enjuiciado injustamente o ilegalmente. Él tuvo que ser
mutilado, físicamente sufrió. Él tuvo que ser colgado en un madero, de tal manera que fue un hombre maldito, maldecido. Eventualmente su espíritu se va a separar de su cuerpo y él es puesto en un sepulcro. ¿Por cuántos días? 3 días. Todo eso que acabo de decir es la ética de trabajo de Cristo. No podemos sentarnos una mañana como esta y celebrar que un día resucitaremos con Él. No podemos hacer eso si no hemos adoptado la ética de trabajo de Cristo. Si no estoy dispuesto a unirme a Cristo en sus padecimientos. Ese es el tiempo en el cual otra vez simplemente te invito a que no te conformes a hablar de la obra expiatoria de Cristo, sino que la obra expiatoria de Cristo fue llevada no solamente por el perdón de tus pecados y los míos, sino para que nos uniéramos a ella. De tal manera que ahora la manera en que trato a mi esposa, a mis hijos, la manera en que me conduzco en la vida, soy un hombre literalmente sin agenda. Tengo la agenda del reino. Todo lo que pienso es de acuerdo a lo que Cristo quiere. Todo lo que digo va de acuerdo a lo que Cristo dijo. Todo lo que siento va de acuerdo no con los parámetros de este mundo. De tal manera que hace 50 años el doctor Martin Luther King tiene la evidencia tangible de que su asesinato tuvo que ver con lo que él creía. La ética de trabajo de mi vida espiritual, moral, física, económica, relacional, tiene que ver con mis convicciones, con lo que he creído. Y si Cristo resucitó de entre los muertos, algo tiene que pasar en cómo vivo yo. No puede mi vida contradecir al resucitado. No puedo pasar por el valle de sombra y de muerte y preguntarme ¿por qué a mí? Otra vez, ¿cómo es posible que yo pase por esto? Eso es contradicción de lo que es la evidencia de la ética de trabajo de Cristo, ¿sí? Las tragedias y las necesidades no es que las invitemos, no es que las celebremos, simplemente que a través de su muerte y específicamente su resurrección, tragedias, dificultades, calamidades y aquello que es irreversible en la vida es para glorificar al Padre. Esa es la diferencia. Por lo tanto, esta mañana concluimos con esto. Esto es simplemente lo que quiero que piensen, porque termina él diciendo esto, mismo versículo 58, concluyendo con los corintios que están batallando en procesar la resurrección de Cristo. Él simplemente les dice: ustedes son hermanos porque tienen a su big brother, que es Cristo, el primogénito de los resucitados, obviamente. Eso nos da la firmeza de ser inconmovibles, nos da la seguridad de que podemos avanzar, no nuestro reino, no nuestro progreso, no nuestras finanzas, no mis relaciones, sino la obra del Señor, y estamos conscientes de que este trabajo que estamos haciendo, ¿qué dice él al final? Este trabajo que estamos haciendo no es en vano. Véame tantito, por favor. Me gustaría terminar la historia de los corintios, donde los corintios se convierten en una mega iglesia, se convierten en el epicentro de las misiones, donde salen los mejores pastores de Asia Menor en este tiempo, donde los apóstoles es donde son celebrados. No es el caso. Me gustaría decirles que la historia termina donde los judíos son restaurados y simplemente encontramos a Pablo traído en su ancianidad a ser el pastor emeritus de esta iglesia y a cuidar de su salud. ¿Saben cuál es el final de la historia? El final de la historia es que Pablo de aquí sale a la cárcel otra vez y eventualmente ¿qué cosa? ¿Qué pasa cuando desconectas la cabeza del cuerpo? Se le llama decapitado. Ese es Pablo. La realidad es que Roma en su imperio crece y los cristianos son perseguidos. Y centenares de ellos van a morir por la persecución. ¿Qué es el punto de aquí? El punto de aquí es que este concepto de lo que es en vano, o el concepto del opuesto, que es lo que realmente vale la pena, la resurrección lo que hace es que cambia e invierte los valores del ser humano. Pablo dice que lo que antes lo consideraba como algo de supremacía, como algo de mucho valor, por mis sufrimientos con Cristo ahora es literalmente ¿qué cosa? Es basura. Entonces el valor de la vida, los valores de todo, del presente, del futuro, del sufrimiento, del gozo, de la relación, de la sexualidad, todo tiene una dimensión completamente diferente. ¿Qué tipo de dimensión? Qué bueno que me preguntaron, porque precisamente es lo que él habla al respecto en
versículo 42. Estaba en el 58, me voy a regresar al 42. Vean la comparación de la dimensión. Así sucederá también con la resurrección, no la de Cristo, ¿la de quién? No la de Cristo, observen esto. Con la resurrección de aquellos que no solamente ven a Cristo trabajar para ellos, pero adoptan la ética de trabajo de Cristo. Si captamos eso, necesito repetir porque ya necesito avanzar. Escuchen lo que está diciendo. Pablo está diciendo, todos aquellos que son perdonados, pero que también son justificados, todos aquellos que son perdonados por sus pecados, pero se unen a Cristo en sus tribulaciones, son aquellos que de acuerdo al versículo 42, así también sucederá con ellos, de que lo que se siembra en corrupción, en otras palabras, este cuerpo que es corrupción va a resucitar ¿en qué cosa? En incorrupción. En otras palabras, véanme tantito por favor. Lo que está explicando Pablo es simplemente esto. Está diciendo Pablo, inevitablemente a través de Adán, nosotros, sin excepción, la raza humana recibió, y en inglés la palabra es imputation, recibió y fue puesto en nosotros, sin pedirlo, Adán y Eva. A través de recibimos algo que se llama el pecado. Y así como fue puesto en nosotros el pecado, a través de la resurrección de Cristo, no solamente removido ese pecado o esa imposición de pecado, pero ahora su justicia es puesta en mí, de tal manera que lo que era corrupción ahora es incorrompible, porque su justicia me hace vivir y entender que en no ahorita, ¿cuándo? En la resurrección. Entonces eso explica que ahorita lo incorruptible, que es mi espíritu, eso es incorruptible, está literalmente en un contenedor que es mi cuerpo, que es corruptible. Ese es el estira y afloja de la tensión que estoy explicando, porque dice Pablo, lo que no quiero, eso termino haciendo. Yo quiero creer y batallo en creer. Yo quiero estar en la iglesia, pero si me explico, es esa estira y afloja. Entonces Pablo está explicando y está haciendo esa comparación. Dice en el versículo 93, lo que se siembra en oprobio, en vergüenza, lo que sembré para la carne, en la resurrección, no ahorita, en la resurrección, ¿qué va a pasar? Voy a resucitar ¿en qué cosa? No en vergüenza. Sé que mi pasado es vergonzoso. Sé que si pasaran mi película aquí enfrente de ustedes o en YouTube, sería una vergüenza hablar de lo que hicimos, de cómo nos comportamos, qué dijimos, qué pensamos, cómo sentimos. ¿Me explico? Pero en aquel día dice, lo que se siembra en debilidad, ¿cómo será resucitado? ¿Ven cómo está cambiando la perspectiva de la vida? Termina eso en el 44. Se siembra un cuerpo, ¿qué cosa? Natural. Pero en aquel día resucitará un cuerpo, ¿qué cosa? Espiritual. La invitación de este hombre, Pablo, es simplemente que en la muerte de Cristo tenemos la oportunidad, la libertad de hablar de la resurrección de entre los muertos y preguntarnos dos cosas. ¿Cómo va a ser? Y la segunda es, ¿dónde está el cielo? Son preguntas legítimas, son importantes. Las malas noticias es que les acabo de leer pasajes donde, por muy bonito que suena, bonita teología, no responde. ¿Se dieron cuenta que no responde a estas preguntas? No las respondió, no nos dijo dónde va a ser ni cómo va a ser. En unas palabras, cuando resucitemos, hombre, mujer, ¿de qué edad resucito? ¿De 15 años? ¿De 82 años? ¿Resucito con pelo? ¿No pelo? ¿Cómo? No nos dice nada absolutamente de ello. Pero ahora que podemos unirnos a su resurrección y venir a Él, la pregunta ya no es tanto cómo va a ser, ni dónde va a ser. La pregunta es, ¿quién lo hace suceder? ¿Y por qué? ¿Por qué Cristo muere por mis pecados y por qué Cristo resucita de entre los muertos? Esta mañana leímos la despedida de Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 14, donde Jesús dice claramente, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también
en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, ¿qué dice? A preparar morada para vosotros. ¿Quién hace esto y por qué? Es más importante de cómo será y dónde será. Mi invitación esta mañana es que tú, al encontrarte con el resucitado, sepas el por qué un día tú resucitarás. Sepas y tengas la plena certeza de que independientemente cómo irá a ser esa resurrección, independientemente dónde suceda, e inclusive yo añadiría una pregunta más: ¿cuándo va a suceder? Lo que consume mi vida es que yo quiero conocer a aquel que me da la certeza de que esto que estamos viviendo es pasajero, es temporal. Acabamos de leer que cosechamos en corrupción y un día será incorruptible, que es natural y un día será espiritual. Vemos de esta tensión de las cosas que están presentes con las que están por venir. Y esta mañana espero que la razón sea por la misma que Jesús habla a los discípulos en el Evangelio de Juan, y donde dice: muchas moradas hay, y voy pues a pasar por este sepulcro, voy pues a ser crucificado y ser puesto por 3 días, pero en el tercer día resucitaré. La razón es porque quiero que ustedes moren conmigo, porque lo más importante no es evadir el infierno. Lo más importante es morar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo más importante es que un día seremos literalmente transformados en un abrir y cerrar de ojos, donde literalmente todo este dolor, todo el sufrimiento, toda esta confusión, todo esto literalmente pasará, y algo nuevo viene para aquellos que dejan de ser consumidos por el cómo y dónde, donde exigen respuestas a cuestiones en las cuales son legítimas, pero su corazón está vibrando porque han entendido quién les ha amado, quién es el que dio su vida por ustedes. Y la razón es: ¿por qué? Porque un día moraremos con Él para siempre.